Buenas tardes con todos. Bueno, a continuación vamos a hablar acerca de los criterios de diseño y cálculo estructural para edificaciones de acero. Lo haremos de manera general y abordaremos pues cómo es el procedimiento sistemático para diseñar una edificación y lo enfocaremos especialmente a pórticos de acero. Los temas que desarrollaremos aquí será primero la definición de tipología estructural, luego una evaluación de cargas actuantes, luego el análisis estructural, revisaremos lo que es el estado límite de servicio, el estado límite de resistencia y finalmente hablaremos sobre las conexiones. Bueno, desde mi experiencia puedo decir que el tipo de sistema estructural elegido pues básicamente está dado en la mayoría de casos por la arquitectura y por condiciones del mercado. Y a través de ello lo que debemos garantizar es un buen comportamiento estructural de todo el sistema. Lo hemos enfocado a pórticos porque es el sistema más común. Los pórticos como características tienen que son barras con una rigidez determinada que se unen a nudos que pueden ser rígidos o semirrígidos y que como característica tienen que las solicitaciones máximos en esos elementos se encuentran en los extremos. La característica es que aquella línea que representa el eje longitudinal de los elementos ya no se intersecta en su unión, se conectan a otros elementos produciendo una longitud finita, lo que se conoce como un enlace, un link, y estos pequeños segmentos de viga pues actúan como un fusible estructural. Estos son los que a primera instancia en un evento sísmico van a soportar grandes concentraciones de esfuerzos y van a presentar grandes cantidades de deformaciones. Para definir pues la tipología estructural, uno de los objetivos es que nuestra tipología ayude a combatir algunas irregularidades. Tenemos irregularidades que las clasifican la norma y tenemos torsionales, irregularidades en elevación, como es el caso de este pórtico, donde podemos ver no hay continuidad en los elementos verticales. Tenemos irregularidades en planta, por ejemplo, proyectos con aperturas de losa, con retrocesos en esquina, etc. Y tenemos discontinuidades de cargas. Bueno, en este punto hay que hablar que las discontinuidades, pues, las que el ingeniero puede de alguna manera disminuir su impacto, mitigar su impacto, son las discontinuidades que tienen que ver con la estructura, que son torsional, en elevación y en planta. Las de carga, rara vez podemos cambiarlas, ya que estas están dadas por el uso de la edificación. Y nosotros por lo general las asumimos como cargas distribuidas. Entonces, estas prácticamente, pues, están dadas por el proyecto, y lo que sí podemos combatir son las irregularidades estructurales. Lo que tratamos es que estas irregularidades, que al fin y al cabo son castigadas por la norma con factores que lo que hacen es incrementar la demanda sísmica, pues con nuestro sistema de estructural elegido lo que hacemos es que nuestro centro de rigidez termine lo más cercano a nuestro centro de masas. ¿Por qué es esto? Porque no olvidemos que las fuerzas, el sismo en sí es energía. A través de modelos matemáticos, pues los transformamos a cargas puntuales. Y estas cargas puntuales los aplicamos en el centro de masas de cada piso. El centro de masas no siempre coincide con el centro de rigidez. El centro de rigidez es aquel punto donde al aplicar nosotros una fuerza, pues lo que producimos son efectos de traslación. Cuando aplicamos la fuerza en el centro de masas, pues trata de girar alrededor del centro de rigidez, produciendo efectos de torsión. Como todos sabemos, los efectos de torsión son muy perjudiciales en lo que es los elementos estructurales y tratamos de evitar al máximo dichos efectos. Como pueden ver aquí, pues tenemos las fórmulas para ubicar las coordenadas del centro de rigidez, pues en losas, ¿no? Como podemos ver, si nosotros quisiéramos mover la coordenada en X del centro de rigidez, pues lo que tendríamos que afectar es la rigidez acortante en Y. Y si nosotros quisiéramos mover, pues, la coordenada en Y del centro de rigidez, lo que tenemos que afectar es la rigidez acortante
de los pórticos en sentido X. Esto de la rigidez, al final, pues, simplemente se transforma en inercia. Es decir, debemos jugar con las inercias de los elementos. Y como dije, estos son los criterios que nos ayudan a decidir qué tipo de sistema estructural aplicar para encontrarle una solución a nuestro problema, ¿no? Porque en definitiva es un problema que debe ser solucionado el diseño estructural. Una vez que hemos definido, pues, la tipología de sistema estructural, debemos evaluar las cargas que actúan sobre nuestro modelo, sobre nuestra estructura. De manera general, las cargas se pueden clasificar en permanentes, variables y accidentales. Las cargas permanentes son aquellas que, en función del tiempo, no varía su magnitud. Es, por ejemplo, el peso propio o aquellas, por ejemplo, maquinarias que están ancladas a la losa. Estas, pues, simplemente se las puede calcular en función de su volumen y su densidad. Y generalmente las aplicamos como cargas distribuidas en losa y raramente como cargas puntuales. Tenemos cargas variables en el tiempo, que son las que cambian su magnitud. Estas pueden estar dadas, por ejemplo, la sobrecarga de uso, puede ser el viento, la acción térmica, la acción hidrostática, la nieve, etcétera, ¿no? Estas, ¿cómo las metramos, cómo las medimos? Pues básicamente están en función del propio fenómeno físico y en función de la normativa local de cada país. Por ejemplo, la sobrecarga de uso, pues, está en función del uso del servicio que va a prestar una edificación. Entonces, si nosotros vamos en este caso, a la NEC, que es la norma ecuatoriana, pues, depende. Si es residencia, tiene un valor; si es hotel, tiene otro valor; si es un edificio parcadero, es otro valor, etc. Y las acciones accidentales o extraordinarias, pues, son aquellas que tienen una probabilidad de actuación muy baja. Pero pueden ocurrir y causar graves problemas. Por ejemplo, en este caso tenemos la acción sísmica, los choques, y para edificación generalmente las que consideramos son la acción sísmica. Una vez que hemos definido qué tipos de carga y hecho el metrado de las mismas, pues empezamos el análisis estructural, ¿no? Para el análisis estructural vamos a utilizar prácticamente dos combinaciones de carga. Una son combinaciones mayoradas o factoradas, que son para determinar la resistencia última de los elementos, y las otras son combinaciones de servicio. Estas combinaciones de servicio, pues, las utilizamos para hacer verificaciones en los estados límite de servicio y además para hacer el diseño de la cimentación. ¿Cómo es el análisis? A ver, tenemos un análisis estático para cargas gravitacionales y un análisis estático para cargas laterales. Las cargas laterales, pues, en nuestro caso, principalmente son las fuerzas provenientes del sismo. Bueno, de acuerdo a nuestra normativa, pues, podemos ver que el cortante basal es una ecuación que va en función del factor de importancia, la aceleración espectral del sitio de emplazamiento de nuestro proyecto, el peso, el factor de respuesta estructural o de reducción de resistencia, los factores phi sub P y phi sub B. Estos factores son los que castigan la irregularidad, ¿no? Por lo general, en las normas vale 0.9 cada irregularidad, y como ustedes ven, al final el producto, pues, termina siendo que la demanda sísmica incremente y castiga a un proyecto. Entre más irregular sea, pues, mayor demanda sísmica tendrá. Este peso de aquí, pues, las normas lo definen, pues, como una carga reactiva, que no es nada más que la carga muerte o carga permanente, más un porcentaje de la carga viva o sobrecarga de uso. Generalmente para nuestros proyectos lo que se toma es igual a la carga muerta o la carga muerta más un 25% de la carga viva. Al final, estos valores se convierten en un coeficiente que para edificaciones podrá estar alrededor de 0.15, 0.20, 0.30, dependiendo del factor de respuesta estructural que escojamos. Es decir, es un porcentaje de la carga que actúa en el edificio como peso, el que se termina transformando en fuerza sísmica.
El modelo estático, el análisis estático, lo que involucra es una distribución de fuerzas en una sola dirección, ya que esto, pues, se asemeja a cómo es el primer modo de vibración de una estructura, ¿no? Entonces, tomar en cuenta que las mayores fuerzas, pues, son de abajo y son arriba, ¿no? Y van disminuyendo hacia abajo. El cortante basal, pues, es la acumulación o la suma de las fuerzas que actúan en cada piso. Como lo dije anteriormente, estas fuerzas se aplican en el centro de masas, pues, de la edificación. Luego tenemos un análisis dinámico. El más común que se lleva a cabo en nuestros medios, pues, es el dinámico espectral. ¿Cómo funciona un análisis modal espectral? Pues, por una parte, debemos realizar un análisis modal que consiste en determinar las formas de vibración o los modos de vibración de nuestra estructura. Para cada modo de vibración determinamos un periodo. ¿Qué es lo que hacemos? A ver, para cada modo, nosotros ingresamos con ese valor del periodo a nuestro espectro de diseño. Con ese espectro de diseño determinamos el coeficiente sísmico que le responde o la aceleración espectral que le corresponde, y con esa aceleración pues ya tenemos el cortante para ese modo. Con el periodo de otro modo hacemos lo mismo, ingresamos a nuestro espectro con ese periodo y determinamos el valor del coeficiente basal o de aceleración que le corresponde. Al final, por medio de una fórmula matemática, lo que hacemos es combinar los valores de cada modo, es decir, el modo 1 más el modo 2 más el modo 3, más los n modos que hayamos determinado que tiene nuestra estructura para vibrar. Aquí es algo muy importante. Yo he graficado aquí dos espectros. Como pueden ver, este de aquí representa la variación del cortante basal en función del periodo. Podríamos hacer lo mismo con la aceleración espectral, nos va a dar una forma similar. Este de aquí es un espectro elástico. Es decir, nosotros estamos diseñando nuestra estructura para cargas gravitacionales y otras cargas, como por ejemplo viento, para que tenga un comportamiento elástico. Es decir, para que todo lo que nos han enseñado en resistencia de materiales, en mecánica de materiales, se pueda cumplir, que no supere el límite de fluencia o el límite de plastificación del material, y por eso es que podemos aplicar nuestras combinaciones de carga. Si nosotros hiciéramos el diseño de nuestra edificación con este espectro elástico, pues esto involucraría que tendríamos unas secciones de elementos enormes. Y prácticamente este diseño, pues, económicamente no sería viable. Por lo tanto, el diseño que nosotros hacemos el diseño sísmico que nosotros hacemos, lo hacemos en base a un espectro de fuerzas reducido, que es este que vemos aquí abajo. Este espectro de fuerzas reducidas, pues, se reduce cuando nosotros tomamos el R de cada sistema estructural. Es decir, si por ejemplo usamos la NEG y vemos que para pórticos de hormigón armado, pues tiene un R de 8, es decir, nosotros estamos diseñando a nuestro edificio con una fuerza sísmica 8 veces menor a la que en realidad le corresponde. ¿Por qué hacemos eso? Como lo dije antes, es una cuestión económica. Y dos, porque nuestro diseño se basa en ductilidad. Nosotros estamos asumiendo que nuestra estructura va a tener la suficiente capacidad para disipar esta diferencia de energía a través de deformaciones. Es por eso que al momento de asignarle un R a nuestra estructura, pues debemos ser muy cuidadosos, tratar de cumplir todos los requisitos de armado, de detallamiento estructural y de diseño, porque esos son los parámetros que nos dicen que si cumplimos eso, nuestra estructura puede tener esa utilidad. Si no estamos seguros de que cumplimos con todos esos aspectos, pues lo más correcto es otorgarle un R menor. Cuando nosotros ya tenemos el valor del cortante dinámico, pues lo comparamos con el cortante estático. Normas como la ecuatoriana, pues nos dicen que el cortante dinámico debe ser mayor al 80% del cortante estático para estructuras regulares. Y para estructuras irregulares, pues mayor al 85% del cortante estático. Bueno, hasta el momento, pues, aplicando ya sea
un programa computacional, una hoja de cálculo, métodos manuales, lo que a ustedes les parezca mejor. Hemos obtenido pues ya las combinaciones que crean los estados más desfavorables para nuestra estructura. Con esas combinaciones lo que procedemos es hacer dos revisiones. La primera revisión es los estados límites de resistencia y la segunda, los estados límites de servicio. Pues he visto ya en la práctica muchos profesionales que se enfocan en el estado límite de resistencia y dejan de un lado el estado límite de servicio. Pues no es así, realmente hay que garantizar los dos estados. El estado límite de resistencia lo que busca es que la capacidad o resistencia de nuestro elemento estructural pues sea mayor que la solicitación o demanda de las acciones que actúan en ella. Para ello, pues, lo vamos a enfocar a lo que los pórticos de acero, pórticos especiales de acero, ¿no? Entonces, los principales estados límites de resistencia que se deben de verificar son la fluencia o plastificación, el pandeo lateral torsional, el pandeo local del ala, el pandeo local del alma y el corte. Como les dije en un inicio, pues cada proyecto es diferente y tiene sus singularidades. Puede ser que en alguno pues tengamos que revisar algún otro estado límite de resistencia, pero en general en los proyectos comunes, digamos, estos estados son los que priman y los que se revisan. Hay algo muy importante, que la norma lo que nos indica es que todos aquellos elementos estructurales que se usen en zonas sísmicas de alto riesgo, como son las nuestras de nuestro país, de Ecuador, Chile, Perú, Colombia, etcétera, en general Sudamérica, pues deben ser elementos estructurales que sus secciones sean sísmicamente compactas. ¿Qué es sísmicamente compacta? A ver, las secciones sísmicamente compactas son aquellas secciones que nos garantizan que nuestro elemento estructural va a alcanzar los grados de ductilidad que nosotros estamos estimando en el diseño, o sea, grados de deformación altos, y que por ende la sección no va a fallar en primera instancia por pandeo local, más bien se va a producir una falla global de nuestro elemento. Para que sea una sección sísmicamente compacta debemos cumplir con esto, relaciones de ancho-espesor. Y para vigas, esto debemos cumplir para columnas y vigas. Y específicamente para vigas, pues lo que debemos cumplir es con longitudes de ariostramiento, ya que si no tiene una longitud de ariostramiento adecuada una viga, no va a poder desarrollar lo que conocemos como momento plástico, que es el máximo momento de esa sección. Las relaciones ancho-espesor de los elementos estructurales pues nos da en nuestro caso la ISC, podemos coger la ISC 341, donde nos indica, por ejemplo, que para vigas tipo I, que son más comunes en edificación, pues la relación del ancho del ala de la viga, el espesor de la viga, pues tiene que ser menor a 0.30 veces la raíz del módulo de elasticidad sobre Fy. Para el caso del alma, de vigas igualmente tipo I, pues debe ser igual, menor o igual a 2.45 veces la raíz del módulo de elasticidad sobre Fy. Aquí hay un coeficiente de Suga que ese coeficiente de Suga lo que representa es la acción de digamos, de la carga axial sobre nuestra estructura, ¿no? Se puede calcular así, que es la carga última sobre la resistencia a compresión de nuestro elemento. En vigas, pues, como generalmente en edificación no tenemos cargas axiales, o son muy pequeñitas, pues prácticamente se suba es igual a cero, como indica, ¿no? Entonces, con estas tablas que están dadas para distintas formas y de los perfiles, pues debemos encontrar y hacer que nuestro perfil sea sísmicamente compacto. Una práctica muy común en nuestro medio, ya que hacer que estas secciones, pues, cumplan, termina en perfiles gruesos, con espesores grandes, que no son tan baratos y generalmente para edificaciones pequeñas y nuestro medio, pues, no se lo ve muy bien. Una opción para esto, pues, es trabajar con secciones mixtas
o elementos compuestos, como lo llama la norma, ¿no? Que es secciones, por ejemplo, si nosotros usamos columnas tubulares como esta, pues las rellenamos de hormigón, colocamos unos conectores de corte y eso ya hace que sea un elemento mixto o un elemento compuesto. Las relaciones de ancho-espesor para elementos compuestos son diferentes, no he puesto aquí la tabla, pero son diferentes y permite lograr espesores menores, especialmente para columnas. Y la longitud de arrastramiento, pues, lo podemos calcular con esta fórmula que nos da la ICC, igualmente que es 0.086 veces el radio de giro por molicidad, dividido para el esfuerzo de fluencia. Esto es muy importante, ya que muchos diseñadores, pues, se enfocan solo en esto y olvidan esto. Cabe mencionar que, como dije anteriormente, si no brindamos arrastramiento lateral a nuestras vigas, no van a llegar a desarrollar toda su capacidad, así sean secciones sísmicamente compactas. Bueno, hasta el momento, pues, nuestro proyecto ya hemos mencionado de forma general la tipología, cuáles son las cargas que intervienen, cómo se las metra, qué análisis hacemos, y hemos encontrado ya las solicitaciones y tenemos elementos adecuados para esas solicitaciones, elementos estructurales adecuados. ¿Qué comprobaciones desde el punto de vista estructural hacemos? Pues vamos a verificar los estados límite de resistencia, ¿no? Como yo les dije anteriormente, si usamos secciones sísmicamente compactas, pues ya no es necesario hacer una revisión del pandeo local. Entonces, prácticamente los estados límites que nos quedan son el estado límite de fluencia o plastificación o estado límite de flexión, donde nosotros debemos comparar nuestros momentos nominales solicitantes con el momento resistente de la sección. El momento resistente de la sección es el momento plástico, no, esa es la máxima capacidad que tiene nuestra viga. El momento plástico, pues, es igual al módulo plástico por la fluencia del acero. Y a la vez debemos realizar una revisión por corte. La revisión por corte, pues, es igual a 0.6 veces el esfuerzo de fluencia del acero por el área del alma de la viga y por un coeficiente C sub B. Deberíamos revisar el estado límite de pandeo lateral torsional. Pero como les dije anteriormente, nosotros estamos brindando arrastramiento lateral. ¿Qué es lo que nos dice la norma para el arrastramiento lateral? La norma nos dice que se debe brindar arrastramiento lateral en las alas de perfil que sufran compresión, porque el pandeo lateral torsional es un efecto producto de la compresión de las alas. Si nosotros tenemos en un perfil I el ala superior y el ala inferior, pues por lo general el entrepiso está formado de hormigón. El ala superior de nuestro perfil estaría embebido del hormigón, restringiendo sus movimientos laterales y no podría sufrir pandeo lateral torsional. En caso de un evento sísmico, pues hay inversión de esfuerzos y quien sufre compresión es el ala inferior. Pero para el ala inferior, pues hemos colocado arrastramientos que hemos colocado a esta longitud. De esta manera, pues garantizamos que el pandeo lateral torsional no ocurra y por lo tanto no es necesario revisar este estado límite. Eso con respecto a vigas. Lo que respecta a columnas, pues, como ustedes sabrán, o si todavía no lo saben, porque tenemos también chicos jóvenes, pues, en una columna actúan de forma combinada, cargas axiales y momentos flectores. Por lo tanto, es una interacción. Para verificar esa interacción, pues, la ICC nos da esta fórmula, donde básicamente lo que hace es desarrollar, la solicitación dividido para la capacidad. Y esto tanto para cargas axiales, para momentos flectores. Si esta suma de esta relación demanda versus capacidad, pues tiene que ser menor a 1. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros calculamos de manera separada, pues,
la resistencia por carga axial. Tenemos estas fórmulas que nos da la SC en base al esfuerzo crítico de pandeo, según el caso, ¿no? Tenemos un caso A cuando la longitud efectiva es menor a 4,71 y cuando es mayor a 4,71, con el fin de determinar la carga crítica de pandeo. Este sería nuestro primer término. Y luego volvemos a determinar la resistencia a flexión. Como les dije anteriormente, estamos usando secciones sísmicamente compactas, pues la resistencia a flexión o el momento flector máximo que puede resistir es el momento plástico. Entonces, es el módulo plástico por el Fy de nuestro acero. Ya con estas dos cosas podemos verificar la ecuación de interacción. Y realizamos una revisión del estado límite de corte. Lo podemos hacer con la misma fórmula, que 0.6 veces el esfuerzo de influencia del acero por el área, en este caso, debe ser de las alas o de las vigas, dependiendo de la dirección de aplicación de la fuerza cortante de nuestra columna, y por el coeficiente C sub D. Al momento, pues ya tenemos algunas ideas, algunos criterios de qué es lo que debemos hacer para revisar estos límites de resistencia. Es decir, estamos garantizando la resistencia de nuestros elementos para que soporten las solicitaciones. Lo siguiente es revisar estados límites de servicio. ¿Qué es lo que se busca con estados límites de servicio? Lo que se busca es que el funcionamiento, la apariencia, la comodidad del usuario, pues, en ningún momento se vea amenazada y que se encuentre, pues, controlada para condiciones normales de uso. Los estados límites de servicio más comunes que revisamos en estructuras, pues, es el estado límite de desplazamientos relativos, o que generalmente lo conocemos como derivas. El estado límite de deformación vertical, que lo conocemos como deflexiones o flechas, y el estado límite de vibraciones. Dependiendo de nuestra estructura, agregaremos otros estados límites, por ejemplo, el estado límite de durabilidad, pero básicamente son estos tres los que generalmente se evalúan. Los estados límites de desplazamiento relativa son de las derivas. Pues no nos olvidemos que la deriva no es más que, ¿no?, que el desplazamiento en cabeza de columna menos el desplazamiento en pie de columna dividido para su altura. Esta deriva la debemos comparar con las que los códigos admiten, que es 0.02. Muchos códigos están en 0.015, 0.03, bueno, nuestra norma dice 0.02. Esto es si es que trabajamos en derivas. Si es que trabajamos en desplazamientos, pues simplemente sería el desplazamiento superior menos el desplazamiento inferior, y esto comparado con este factor, que es un porcentaje de la altura, o sea, es una fracción de la altura, digamos, ¿no? Entonces, si trabajamos en desplazamientos, pues lo compararíamos con 0.02 por la altura de nuestro elemento columna. Aquí hay que realizar una observación que a veces no nos damos cuenta de dónde viene, ¿no? A ver, hablamos nosotros de que para diseño nosotros utilizamos un espectro de fuerzas reducidas, donde básicamente la reducción se da por el factor de respuesta estructural que hemos optado para nuestra estructura. Eso es para diseño. Lo que respecta a revisión de derivas, pues no se lo hace para... Si nosotros quisiéramos realizar la revisión de derivas, pues no lo hacemos para los efectos de la aplicación de esas fuerzas reducidas. Los hacemos con los desplazamientos reales. Es por eso que la norma pues dice que delta M es igual a 0.75 por R y por delta E. Es decir, a nuestro desplazamiento que obtenemos del cálculo lo está volviendo a multiplicar por R, por el factor de respuesta estructural, para tener desplazamientos reales. Y para ser un poco estrictos, pues decimos que tiene que ser el 75% de eso. Es decir, nuestro desplazamiento real va a ser menor a nuestro desplazamiento calculado va a ser menor al 75%, menor al 75% del desplazamiento real. Esto es una observación que cabe hacerla porque muchas personas no lo tienen muy claro esto. Seguimos con otro estado límite. Estado límite de deformaciones. Bueno, estado límite de deformaciones verticales lo hacemos en vigas, lo que conocemos como deflexiones o flechas. No lo hacemos en todas las vigas, sino que más bien escogemos siempre los
los elementos más representativos, ¿no? Ante igualdad de carga, pues el elemento más crítico va a ser aquello que tenga mayor luz, porque no nos olvidemos que la deflexión es una función que está, digamos, depende de la longitud a la cuarta, entonces prácticamente lo que manda es la longitud de la viga en el tema de deflexiones, ¿no? Entonces, he sacado esta tabla de las guías de diseño de la ISC, donde podemos ver, pues, aquí prácticamente hacemos revisiones con combinaciones de servicio, donde tenemos, por ejemplo, para miembros de cubierta que soportan techos de yeso, pues tenemos que es la carga viva dividido para 360, la deflexión admisible. En el caso que revisamos bajo carga de nieve o viento, pues L sobre 360, y si lo revisamos para carga muerta y carga viva, pues L sobre 240. Y si tenemos, por ejemplo, miembros de entrepiso, tenemos que la carga viva dividido para 360 y la carga muerta más la carga viva dividido para 240. De esta manera, pues, lo que garantizamos es que la parte estética de nuestros elementos estructurales, pues, van a estar en un rango admisible. El estado límite de vibraciones. Bueno, este es otro estado límite que muchas veces, pues, en la práctica a veces lo omiten, pero es muy importante, ya que las vibraciones, pues, tienen que ver con el confort del usuario. Hay muchos proyectos donde los pisos son muy flexibles, se siente lo que las personas caminan, lo que las personas saltan, etcétera, etcétera, y esto, pues, es una incomodidad. Pues, las guías, diseño y los reglamentos, pues, nos dicen que realicemos una revisión de las vibraciones. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es calcular la aceleración del piso, del entrepiso. Este entrepiso, pues, debe tener un valor de aceleración que está expresado como porcentaje de la gravedad, que esté dentro de los límites aceptables para los cuales no hay una incomodidad para el usuario, ¿no es cierto? Entonces, tenemos el caso de residencias y oficinas. Por ejemplo, para residencias y oficinas, que son lugares cerrados, el límite para la aceleración es el 0.5% de la gravedad. Esa aceleración debemos buscar que nuestro entrepiso tenga para que no presente molestias a los usuarios. Si tenemos, por ejemplo, centros comerciales o lugares de baile o pasarelas interiores, pues este deberá estar alrededor de 1.8 veces, 1.8% la aceleración de la gravedad. Estos niveles de aceleración varían porque depende mucho del lugar, ¿no? No es lo mismo un lugar cerrado como una residencia, donde una oficina, donde a lo mejor no hay mucho ruido en su ambiente y donde hay elementos que son más sensibles, como mesas, sillas, son más sensibles a la vibración. Entonces, depende prácticamente del uso. Pues lo que nos dice la ICC y las normas es que los humanos, pues, podemos determinar, somos sensibles, digamos, hasta en lugares cerrados, hasta el 0.5%. No somos sensibles. Pasado eso, pues comenzamos a percibir esas aceleraciones de piso. El amortiguamiento de los sistemas de entrepiso, pues varía. Varía porque está en función de lo que contiene, ¿no? Si contiene particiones, contiene paredes, el tipo de paredes, si tiene muebles anclados, no tiene muebles anclados, etc. Pero este amortiguamiento varía entre el 1 y el 5% del amortiguamiento crítico. El proceso para encontrar, pues, la aceleración está definido en la norma. Aquí dejo a breves rasgos cómo es, ¿no? Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es determinar la frecuencia de vibración de nuestra viga. La frecuencia de vibración se determina con esta fórmula, 0.18 veces la raíz de la aceleración dividido para la deflexión. Para el cálculo de la frecuencia que hemos visto aquí, pues lo tenemos que hacer considerando una sección compuesta, es decir, consideramos el aporte de la losa de hormigón. Este aporte, pues, esta sección de hormigón se la transforma en una sección de acero a través de la relación entre sus modos de elasticidad y llegamos a determinar esta frecuencia.
Luego de eso, lo que es, calculamos la aceleración del entrepiso, donde tenemos aquí que depende de una carga que es una constante que nos da la norma, la frecuencia natural misma que ya hemos determinado, este amortiguamiento que, como les dije, depende de la ocupación que va a tener, varía entre el 1 y el 5%, y este peso, digamos, que actúa aquí. Este peso, hay que ser cuidadosos con este peso, porque no es el peso del edificio. Este peso se define como la carga muerta ajustado a la realidad, es decir, nosotros no podemos, por ser conservadores, tomar una carga muerta mayor, ni podemos subestimar la carga muerta que hay. Es una carga muerta razonablemente ajustada a lo real, más una carga viva. Esta carga viva, pues, no es la carga que nos da la norma para ocupación. Esta carga viva es una carga viva para vibraciones. Y esta carga viva es un valor muy, muy bajo con relación a las otras cargas vivas que conocemos, pero que está normado y que depende del uso de la edificación. Bueno, con esto lo que hacemos es, como les dije, realizar la revisión del estado límite de vibraciones. Bueno, una vez que ya tenemos diseñada nuestra estructura, los elementos viga, los elementos columnas, viguetas, etcétera, etcétera, y que hemos concebido un diseño dúctil, un diseño con gran capacidad para deformarse, pues la forma de unir estos elementos es muy importante, ¿no? Porque las conexiones tienen que permitirnos ser compatibles con esas deformaciones, es decir, debemos tener conexiones que tengan también o permitan desarrollar niveles de ductilidad altos. Es para eso que las conexiones para elementos metálicos que debemos usar son conexiones precalificadas. Las conexiones precalificadas son conexiones que se han ensayado en laboratorio y que han demostrado un buen comportamiento ante eventos sísmicos. Para eso tenemos el FEMA, tenemos el ISC, donde tenemos varios tipos de conexiones precalificadas. Tenemos algunas que son empernadas, como podemos ver aquí, por ejemplo, empernadas con rigidizadores, tenemos de 4 pernos, de 8 pernos, tenemos conexiones soldadas con secciones reducidas, donde prácticamente lo que estamos haciendo es localizando o diciendo nosotros dónde queremos que se forme la rótula plástica. Tenemos condiciones también, conexiones soldadas con sección normal de viga. El empleo de las conexiones, pues básicamente está dado por las características de nuestra viga. Es decir, cada conexión trae una limitante y te dice, por ejemplo, para una altura de viga de tanto, esta conexión, para un espesor de ala de tanto, esta conexión, para el ancho del ala, esta conexión, para un peso máximo de tanto. O sea, cada conexión tiene sus requisitos y debemos ver en cuál encajamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí yo hago algunas observaciones sobre esta conexión a momento, porque no olvidemos que estamos diseñando pues en una zona sísmica donde el diseño de los elementos que son pórticos, pues deben ser pórticos especiales a momento, y con conexiones en este caso serían rígidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas conexiones deben cumplir dos requisitos. Uno que son requisitos desde el punto de vista de la soldadura y otros requisitos que son desde el punto de vista de la forma, la fórmula que viene, la forma de la conexión que viene dada ya por un previo diseño, ¿no? Estos requisitos de soldadura, por ejemplo, tenemos aquí que la soldadura que une el ala de la viga con el ala de la columna, pues debe ser de penetración completa. Que la soldadura que une la placa de corte con el ala de la columna, pues también debe ser de penetración completa. ¿Por qué deben ser de penetración completa? Pues porque la soldadura de penetración completa es la única que nos garantiza que va a llegar a desarrollar la capacidad última de la sección. Es decir, si hasta ala lo unimos con esta columna a través de soldadura de penetración completa, pues esta ala desarrollará su capacidad, total su capacidad, y no tenemos necesidad de revisar el diseño de esta soldadura. Aparte, por ejemplo, también nos explica que las soldaduras empleadas deben ser soldaduras de demanda crítica. Las soldaduras de demanda crítica son aquellas soldaduras pues, que primero se ha hecho una base de pruebas en taller, se ha seguido los procedimientos de la AWS y de la ISC, y que permiten pues grandes niveles de utilidad y de tenacidad para los elementos conectados.
Y luego tenemos revisiones, por ejemplo, desde el punto de vista estructural, para determinar un poco la forma. Todo esto está normado, por ejemplo, esta longitud de aquí está normada, este ángulo de inclinación de la placa de corte está normada, los agujeros de acceso para soldadura están normados. Las revisiones que hacemos, pues, son revisiones de la zona panel. La zona panel es esta porción de la columna que está definida entre la altura de la viga y las alas de la columna, ¿no? Entonces, prácticamente esta parte aquí. Pues, esta zona en un evento sísmico va a estar solicitada a grandes tensiones que pueden producir un pandeo local de la columna. La intención de esto es evitar el pandeo local de la columna, pues para eso lo que revisamos es el espesor de la zona panel. Si a través de nuestro cálculo determinamos que no cumple con el espesor, lo que debemos hacer es, pues, o aumentar el espesor del ala de la columna, cambiando de perfil, o colocar placas de acero a cada lado, y con esto, pues, estamos aumentando el espesor de la zona panel. Debemos realizar la revisión de la columna fuerte y columna débil a través de los momentos máximos probables. Esta revisión no la hemos hecho antes porque esta revisión, pues, se la hace con los momentos probables. Los momentos probables son igual al momento plástico de la sección más el momento gravitacional, más el momento que produce el corte gravitacional en la zona de rótula plástica. Y cada conexión precalificada, pues, nos indica a qué distancia se va a producir la rótula plástica. Es por eso que esta revisión se la debe revisar de acuerdo al tipo de conexión que hemos escogido. Lo que se busca es que esta relación del momento probable de las columnas que llegan a la conexión sobre el momento probable de las vigas que llegan a la conexión, pues sea mayor a 1. Por lo general, esto se lo usa que sea con 1.2 como un buen factor. Y otra revisión que debemos hacer en las conexiones, pues esa es la revisión del desgarre, cuando estas alas de esta viga, pues, transmiten fuerzas muy grandes de compresión y de tracción, lo que tienen es a desgarrar el alma del perfil. Y para eso realizamos un cálculo, y lo que debemos es verificar si necesita o no placas de continuidad. La placa de continuidad lo que hace es, en este caso, distribuir la solicitación que actúa en esta ala de la columna hacia la otra ala de la columna. De esta manera, pues, se evitará el desgarramiento solamente de esta ala. Esta revisión se la debe hacer no solamente para perfiles tipo I, sino para perfiles, para todo tipo de perfiles. Por ejemplo, si tenemos un perfil tipo cajón de acero, pues se la debe hacer, y se debe colocar, pues, placas de continuidad por dentro de la sección tipo cajón. Bueno, hasta el momento, pues, hemos analizado la superestructura de manera general con algunos criterios de revisión, de diseño, etcétera. Y lo que nos enfocamos, o lo que nos queda por diseñar, es la cimentación. La cimentación es el elemento encargado de transmitir, pues, las fuerzas que actúan en la superestructura hacia el suelo. De acuerdo a la magnitud de los momentos que actúen, pues, en nuestra columna, pues tendremos diferentes diagramas de presiones, ¿no? Lo que se busca es un diagrama de presiones de esta manera, es decir, donde todo el suelo que está bajo, en este caso, nuestra zapata, esté comprimido. Muchas veces no es posible eso, y se tiene diagramas con pedacitos de tracción, pues la tracción, como ustedes saben, en el suelo no se puede dar, y lo que hacemos es eliminar y trabajar con un diagrama equivalente solamente de tracciones. En la cimentación, pues, bajo el punto de vista geotécnico, se debe realizar 3 verificaciones. Debemos revisar presiones, es decir, estas presiones de aquí deben ser menores a las admisibles que nos da el estudio geotécnico. Debemos revisar asentamientos, que los asentamientos sean menores a los tolerables. Los asentamientos, pues, las normas identifican como 2 tipos de asentamientos. Uno son asentamientos uniformes, que no son muy peligrosos para nuestra estructura, porque es decir, todas las patas, todos los elementos que son de la cimentación estarían descendiendo de manera uniforme, y eso no es muy problemático, excepto que cause daños en instalaciones, etcétera, ¿cierto? En tuberías, etcétera. Y para estos asentamientos, que podríamos llamarlos uniformes, las normas son permisibles y hablan de 10, 20 centímetros permisibles de asentamiento. Pero los asentamientos diferenciales, es decir,
la diferencia de asentamiento entre una columna y otra, pues estos sí son muy dañinos, ¿no? Y las normas son más exigentes con este tipo de asentamientos. Y, por ejemplo, aquí la NEC, por ejemplo, nos establece que para edificaciones con muros y acabados susceptibles de dañarse con asentamientos menores, pues el asentamiento está prácticamente dado por L sobre 1000, donde L es la distancia entre una columna y otra que están unidas a la cimentación. El asentamiento, pues, está también en base de lo que contiene ese edificio, ¿no? Si tiene instrumentos o algo muy susceptible de daños, pues son más estrictos. Y el deslizamiento, pues, se lo debe hacer, por lo general, el deslizamiento para suelos buenos, yo diría con una capacidad de 15 toneladas para arriba, pues muchas veces no se lo hace, porque tienes un gran empuje pasivo, que es lo que te ayuda a contrarrestar el efecto de deslizamiento. Pero si tienes suelos con baja resistencia o con niveles de cimentación prácticamente superficiales, pues ahí sí debes hacerlo la revisión por deslizamiento, que no es nada más que calcular la fuerza de rozamiento. Como ustedes saben, la fuerza de rozamiento pues es un factor de rozamiento por el peso de la edificación o por el peso de la zapata en este caso. Hay que mencionar que aquí lo que es presiones, asentamientos y dimensionamientos de nuestra cimentación se lo hace bajo cargas de servicio, bajo las combinaciones de cargas de servicio. No es correcto usar combinaciones de última resistencia para hacer estas revisiones. Las combinaciones de resistencia las usamos para el diseño del elemento en sí. Muy bien. Para hacer la revisión del diseño estructural, pues en este caso hemos tomado el ejemplo de una zapata, pero estos criterios se pueden ampliar a los otros tipos de cimentaciones superficiales. Debemos revisar lo que es el estado límite de corte direccional, corte bidireccional, el estado límite de flexión, el aplastamiento. Todas aquellas, como aquí se indica, bajo cargas últimas o cargas mayoradas. Generalmente lo que se hace es, pues, a ver, usamos combinaciones de servicio para encontrar las reacciones del suelo. Estas reacciones las multiplicamos por un factor que puede ser 1.5 o 1.6 para que se asemejen al efecto de cargas últimas, y con esto diseñamos. Para el diseño de flexión, lo que tenemos que es encontrar pues que nuestra sección resista en la sección crítica. La sección crítica varía un poco, depende del tipo de elemento que está sobre nuestra zapata. Si tenemos columnas de hormigón, pues la sección crítica se encuentra en la cara de la zapata. Si tenemos muros de mampostería, etcétera, pues nuestra sección crítica se encuentra a B sobre 4, y si tenemos el caso de columnas metálicas, pues tenemos a una sección de S sobre 2. También es muy común que prácticamente se tome como el lado más crítico el diseño en la sección de la columna, y con eso pues podemos ver que está cumpliendo para el resto de tipos, ¿no? de cimentación, de tipos de elemento estructural que está sobre la cimentación. Debemos hacer una revisión por corte. El corte pues se clasifica en corte unidireccional y corte bidireccional o punzonamiento. El corte unidireccional pues es aquella revisión que la hacemos para un lado de la columna. Puede ser para el lado corto o el lado largo. Y la sección crítica para el corte unidireccional pues se encuentra a una distancia D de la cara de la columna, donde D es la altura efectiva de la zapata. Como podemos ver aquí, el área sombreada con cuadritos, pues este es el área que se tomaría para la revisión del diseño por corte unidireccional. Y para el corte bidireccional, pues lo que hacemos es asumir que este se va a distribuir en un perímetro alrededor de nuestra columna. Este perímetro, pues depende de la ubicación de la columna. Si es una columna centrada, la longitud de este perímetro estará dado pues por la suma del lado de la columna más D sobre 2 a cada lado, como podemos verlo aquí. Y estas fórmulas, digamos, las solicitaciones que hemos calculado las tenemos que comparar con la capacidad del material. Aquí podemos ver, por ejemplo, para corte en una dirección, el
cortante resistente, 0,53 veces la raíz de F' C por BW y por D, expresado en fuerza. Y si le hacemos para el corte bidireccional o punzonamiento, pues es 1,1 veces la raíz de F' C por BW y por D. Aquí BW pues hace referencia al perímetro, mientras que acá BW pues sería el ancho del que estamos considerando. Podemos considerar toda la zapata o podemos hacerlo por fajas, ¿no? Fajas de 1 metro, etcétera, porque podemos hacerlo por unidad de longitud de la revisión. Hay otra revisión más que es el aplastamiento. Por lo general esta revisión se la hace, pero cumple, en la mayoría de casos cumple sin ningún problema, ¿no? Donde prácticamente pues se revisa si el concreto que está bajo la columna es capaz de resistir esa fuerza que le transmite. Entonces esto se revisa pues con esta fórmula que es un factor de reducción de resistencia al material por 0,85 veces la resistencia al hormigón, por A1 que es el área cargada o pues el área de la columna o el área de la placa, por la raíz de la relación entre el área 2 y el área 1. El área 2 pues es una sección de punzonamiento que se genera en un ángulo de 45 grados a partir de este vértice y decae, digamos, con una pendiente de 2,1. Pues esta área que se genera aquí es el área que debemos usar para esta revisión. Bueno, una vez que ya hemos, de alguna manera, revisado pues nuestra cimentación, debemos comparar con valores mínimos. Valores mínimos por ejemplo, para la altura de una zapata, el ACI nos dice que es 15 centímetros más el recubrimiento. El recubrimiento, yo diría que lo mínimo es 5, las normas dicen que 7, pero si es 15 centímetros más 5, pues estaríamos diciendo que la altura mínima de una zapata es 20 centímetros. Y si es 7, pues 22 centímetros. Y el acero mínimo, pues para una zapata, el ACI igualmente nos indica que es el acero mínimo por temperatura, ¿no? Entonces 0,018 de B por H. De esta manera hemos abordado de manera general, un poco sistemática, cómo es el diseño estructural de una edificación. Si alguien de ustedes quiere que hable un poco más sobre ese determinado tema, pues vamos a abrir un espacio de preguntas. Igualmente aceptamos sus sugerencias. No hemos querido hacer unas conferencias pues muy especializadas en este tema porque hemos visto que tenemos unos asistentes, un público pues algunos con una formación diferente, otros con distinto nivel de formación, pero nuestra idea ha sido darles una idea general. Si alguien quiere pues aceptamos sus sugerencias. Aquí tenemos nuestro correo como institución, nuestro número de teléfono. Si necesitan que se amplíe en algún tema específico pues lo podemos hacer. Y pues nada, ahora procederemos pues a escuchar sus preguntas o sus sugerencias. Si no tenemos algunas preguntas, no sé, alguien que quiera realizar su pregunta, active su micrófono o tal vez escriban en el casillero de mensajes. Igual hemos colgado una pequeña encuesta. Por favor, ayúdennos llenando esa encuesta. También queremos recordarles que el día de mañana tenemos la segunda conferencia. Se trata de fabricación inteligente y mantenimiento predictivo como herramientas de optimización de producción. También están cordialmente invitados. Creo que tenemos una pregunta. La realiza Germán Ochoa. La rigidez de las paredes, ¿cómo se las toma en cuenta en el diseño del pórtico? A ver, ese tema de las paredes, pues, existe dos formas, ¿no? Una es no tomarla en cuenta su aporte en el modelamiento estructural y eso plasmarlo en la construcción, que para mi punto de vista es lo que mejor se debe hacer, ya que las paredes, pues, depende de qué material se hagan, pero por lo general en nuestro país son hechos de alineamientos que tienen una resistencia entre 40 kilogramos, 30 kilogramos, que es baja. Se debe aislar
Es decir, no debe haber una comunicación entre el elemento viga o el elemento columna y la pared. Y esto se puede dar, pues básicamente se coloca Espumaflex, un sello elastomérico, etcétera, para aislarlo en la construcción. Y la otra forma, pues, sería colocando, pues, a manera de crucetas en cada pórtico, una cruceta, porque los elementos paredes de nuestro medio generalmente solo resisten a compresión. Entonces deberíamos modelar una riostra que solo soporte esfuerzos de compresión. En mi caso particular, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque los elementos de mampostería no sabemos en obras si los van a comprar normados, no los van a comprar normados, si van a tener tal resistencia o X resistencia, si los van a colocar como es, si no los van a colocar como es. Entonces no los tomo en cuenta generalmente. Al menos que sea mampostería tipo estructural, pues que ahí sí se debe tomar en cuenta su rigidez y su resistencia. Espero con eso haber contestado tu pregunta, Germán Ochoa. No sé si es que Germán Ochoa tiene alguna otra duda, que active su micrófono o damos paso a la siguiente pregunta. Ya, la siguiente pregunta de Carlos Ramírez. ¿Qué software nos recomiendas para realizar cálculo estructural? A ver, el software que generalmente se emplea aquí yo diría a nivel de Latinoamérica, pues hay tres, ¿no? Hay Robot, hay SAP, hay Tabs. SAP y Tabs no pertenecen a la misma casa comercial, pues en definitiva son muy parecidos. Yo lo que recomendaría, si ustedes van a modelar edificaciones, utilicen desde mi punto de vista de Tabs, porque Tabs tiene unos comanditos y algunas aplicaciones que son muy útiles para lo que es el diseño de edificación, para hacer simplificaciones en el cálculo. SAP es un programa más general. Yo recomendaría en definitiva de Tabs. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Creo que están conformes Carlos Ramírez, Germán Ochoa. Buenas ¿Alguna otra tardes. Yo tengo pregunta? una pregunta. Buenas tardes. Claro. Ingeniero, bueno, muchas gracias por su tiempo y por compartir su conocimiento con nosotros. Y mi pregunta es, las tipologías estructurales nos dijo que ya viene determinada. Esto quiere decir que los arquitectos al momento de su diseño se adaptan a estas tipologías. Y la otra pregunta es, ¿estas tipologías dónde se las encuentra? ¿Están normalizadas o algo así? Ya. A ver, cuando yo dije que muchas veces la tipología estructural viene determinada, de alguna manera esto es verdad, porque a ver, hay muchas veces, por ejemplo, cuando se acerca una empresa hacia ti y te dice quiero construir un conjunto habitacional de fabricación masiva, pues ellos a veces ya optan por el sistema, por ejemplo, de muros portantes, porque es un sistema que económicamente es muy ventajoso. Tú ahí ya no puedes cambiar la tipología estructural. Lo que tienes que cambiar, lo que puedes cambiar ahí sería ubicación, elementos, espesor de elementos para poder encontrar rigidez adecuadas y con eso, digamos, encontrar un buen comportamiento estructural, pero no puedes ya cambiar la tipología. Y eso es en general lo que en obras pequeñas y medianas pasa, ¿no? O sea, nosotros los ingenieros estructurales lo que hacemos es adaptarnos a una arquitectura que ya viene definida y resolver ese problema en sí, ¿no? Eso es lo que me dijiste de la tipología con respecto a que ya viene dada la tipología, ¿no?
Y bueno, de ahí, ¿dónde están? Pues las tipologías estructurales están en las normas de cada país, ¿no? Ahí te dice, por ejemplo, pórticos de acero, pórticos de hormigón, te habla de sistemas duales, te habla de muros de ductilidad limitada, es decir, en la norma de cada país, pues habla de cada tipología y a su vez de los coeficientes que se debe tomar para cada tipología de estructuras. No sé si con eso pude responder tu inquietud. Sí, ingeniero, muchas gracias. Bueno, creo que no ha habido más preguntas. Como les dije, si alguien tiene alguna sugerencia o quiere que abordemos un tema en específico o quiere que demos una charla, pues a lo mejor un poco más avanzada sobre algún tema puntual, pues no hay ningún problema. Estamos abiertos a sus sugerencias. Les agradecemos por haber compartido este tiempo con nosotros. Y pues nada, con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Recuerden que hay 3 conferencias pendientes todavía por otros especialistas en otros temas. Y nada, pues espero que las disfruten y que sean de su agrado. Gracias a todos.